mongólicos horribles, feos, que odian a los hombres. Para las mitologías escandinavas, pues son una especie de extraños habitantes de los bosques, una especie de hadas que no tienen demasiado trato con el ser humano y que desde luego tienen poderes mágicos. Y bien, pues sin embargo, los elfos para Tolkien son algo distinto, desde luego conectan más con la idea escandinava, son seres bellos que habitan básicamente en los bosques, que tienen ciertos poderes que no son en realidad mágicos, pero que al hombre que tiene una cultura menos avanzada le parecen mágicos, y para Tolkien en realidad son un símbolo de lo que el hombre hubiera sido sin pecado original. Es decir, cuando Tolkien narra la creación del mundo de una forma muy compleja y muy bella, y que tiene pues concomitancias con la inmensa mayoría de mitologías helénicas, prehelénicas, egeicas, etcétera, y también concomitancias pues por supuesto con la mitología judeocristiana, no olvidemos que Tolkien era católico. Bueno, pues él dice que Dios narra su pensamiento creativo a una serie de poderes angélicos o de poderes divinos. Esos poderes divinos van a ser quienes construyan de hecho la creación, pero Dios se reserva para sí la creación de sus hijos. Y sus hijos son dos razas, elfos y hombres. Los elfos son perfectos, los elfos son el hombre sin pecado original. Entonces en realidad este es el sentido de elfo en la obra de Tolkien. Anecdóticamente se podría decir que son señores que miden por lo general, bueno, cuenta Tolkien que 6 pies, unos 80 y algo, muy bellos, con unos ojos muy penetrantes, esto lo dice siempre, sus miradas son muy penetrantes, que gustan de vivir en la naturaleza, organizan festivales de vez en cuando, festivales de música, de poesía, etcétera. Son felices y tienen una tecnología avanzadísima, por supuesto muy distinta a lo que es la tecnología humana hoy por hoy, claro. Y hay algo curioso, perdón Antonio, que bueno, siendo Tolkien como era, ya te he dicho, un profesor de inglés bastante provinciano, por cierto, pues ciertas familias hippies de Estados Unidos van a adoptar el nombre que Tolkien da a los elfos en algunos momentos de sus obras, el nombre de Beautiful People, y se lo van a llamar a sí mismos. Los hippies se llaman a sí mismos Beautiful People, gente hermosa, y fíjate que de ahí proviene pues todo ese lenguaje coloquial que escuchamos ahora frecuentemente de gente guapa y cosa guapa y todo eso. Es decir, que un señor como Tolkien, tan provinciano, tan sedentario, tan inglés, tan convencionalmente inglés, pues influye indirectamente en el lenguaje, bueno, lo que llamamos lenguaje pasota, lenguaje punk, o como se quiera llamar. Sin duda ninguna, si recurriéramos ahora a los viejos cuentos, a los clásicos, por ejemplo a Andersen y a tantos, veríamos que la mayoría de sus cuentos, de sus narraciones, están basadas en viejas leyendas. Efectivamente. En el caso de Tolkien, aunque él también se basa en ocasiones en viejas leyendas, pero sin embargo él crea nuevos personajes, nuevos mitos, que yo supongo que dentro de 1 o 2 siglos nunca sabrán si efectivamente existieron o no existieron. Entrarán también en el mundo de los enigmas. Y me refiero concretamente al Hobbit. Sí, bueno, el Hobbit demuestra la gran importancia que ha tenido Tolkien, porque en las últimas ediciones, bueno, hace ya muchos años, en las ediciones desde el año 60 del diccionario de Oxford, que viene a ser pues algo así como el diccionario de la Real Academia trasplantado a Inglaterra, aparece el término Hobbit, definido como personaje de ficción, enanito, creado por el escritor Tolkien. Es decir, la repercusión del Hobbit ha sido mundial. El Hobbit, título del libro, es el primer éxito editorial de Tolkien a un nivel internacional enorme. Es decir, de ese libro se han vendido en el mundo, desde que se editó en el año 37, más de 10 millones de ejemplares. Por supuesto, su éxito fundamental se circunscribe al mundo de habla inglesa, Estados Unidos e Inglaterra, pero ha sido traducido prácticamente a todos los idiomas. Y en España fue editado, pues si no recuerdo mal, en el año 82. Verdaderamente la obra de Tolkien ha llegado muy tarde a España. Tolkien fue un fenómeno sociológico en los años 50, pero la verdad es que en España no llegaban sus obras, ni curiosamente tampoco Hispanoamérica. No se hicieron traducciones al castellano. Bueno, ¿qué es el Hobbit y qué es la raza de Hobbit? Pues el Hobbit es una especie de enanito que no responde en absoluto al enano clásico de las mitologías. No es fuerte, ni aguerrido, ni usurero, ni le gusta vivir en el interior de las montañas, ni es combativo, ni construye artificios como los enanos del Oro del Rin, del Anillo de los Nibelungos. No, el Hobbit es un símbolo alegórico. Tolkien solía decir que a él no le gustaban las alegorías porque la alegoría es un género en el que el autor, mediante trampas, lleva al lector a su terreno. Él decía que le gustaba más el término aplicabilidad, escribir cosas que pudieran ser entendidas por cada cual como mejor le conviniera. Pero Tolkien sí le da un sentido alegórico al Hobbit. El Hobbit, que mide 1,20 m, dice en una ocasión que es el símbolo de las clases rústicas británicas. Y que si lo representa tan bajo de estatura es para demostrar el escaso alcance de la imaginación de esas clases rústicas, pero añade, cuidado, escaso alcance únicamente de su imaginación, no de su coraje, no de su valor, no de sus virtudes.
Y dice además Tolkien, a mí me admira siempre pensar cómo si el mundo sigue es porque esas gentes pequeñas luchan incansablemente para que siga. Bueno, en cuanto a lo folclórico, pues los hobbits viven en agujeros. El nombre proviene precisamente del término inglés rabbit. Rabbit quiere decir conejo. Tolkien imagina un enanito que vive en agujeros y dice, ¿cómo le llamo? Bueno, pues hobbit, que vendría a ser una apócope de hole, agujero, y la terminación de rabbit, conejo. Es un hombrecillo cuya psicología, ya te digo, responde a la del hombre, muy amante de las grandes comidas, pues que viste de una manera muy peculiar, viste en colores siempre verdes y marrones, que desarrolla una gran capacidad para esconderse de los hombres porque teme a los hombres, razón por la cual algunos hombres creen que tiene poderes mágicos para aparecer y desaparecer. Esto le hace entroncar un poco con las tradiciones clásicas de los gnomos. En fin, el hobbit viene a ser una especie de gnomo pequeñito, sin poderes mágicos, y que evidentemente es, al margen del tamaño, un hombrecillo. José Luis, una pregunta interrumpiendo un poco el hilo de tu narración, que es realmente apasionante, y te felicito por ello. Además, yo diría que José Luis Velasco podría ser el gran ensayista de Tolkien en España. Hay un grupo por ahí que no conozco, a lo mejor hay alguien muy entendido, muy experto en ello, pero yo garantizo que José Luis sería el gran estudioso de Tolkien en España, sin duda alguna. Estamos hablando de los hobbits, y ahora hay unos personajes, ya hace unos años, los pitufos. A mí me llegó un comentario, y además me llegó desde Inglaterra, que los pitufos estaban basados en los hobbits. Bueno, yo estoy seguro de ello. Desde luego, físicamente los pitufos, por supuesto, no responden al arquetipo de hobbit que crea Tolkien. El hobbit mide exactamente, como digo, entre 1,5 y 1,20 de estatura. Los pitufos se ve que miden 10 o 20 centímetros. Los hobbits no son azules, claro. Son normales, bueno, tienen características extrañas, tienen los pies muy grandes, si no recuerdo mal, mucho de ello en las piernas, algunos tienen barba, otros no, pero vamos, desde luego la idea del pueblo de enanitos, la idea de la aldea alejada, escondida, esa es clásica de Tolkien, ¿no? Y bueno, tú me hablas de los pitufos, ya ha habido un libro realmente muy famoso en los últimos tiempos que ha sido La historia interminable de Michael Ende, del que incluso creo que tangencialmente se habló en algún programa de enigmas. Bueno, pues la historia interminable de Michael Ende pues es ni más ni menos que un intento de continuación de las leyendas de Tolkien, desde mi punto de vista desafortunado, desde mi punto de vista de fanático de Tolkien. Exactamente, me has evitado la aclaración a mí. Muchas gracias, José Luis. Bien, sigamos con todos los personajes, con algunos de los personajes de Tolkien. Al menos en este caso, pues vamos a hablar ahora de los enanos, vamos a hablar desde el punto de vista tolkiano. Sí, bueno, aquí Tolkien es bastante clásico, a referirse a los enanos. Estos enanos sí corresponden un tanto al arquetipo de las leyendas germánicas. Curiosamente, volviendo a los mitos de la creación de Tolkien, como te he dicho, el dios de Tolkien, al que los hombres llamaban Ilúvatar, Eru, el único, o simplemente Dios, crea por sí mismo a los elfos y a los hombres. Pero uno de los dioses, por así decir, menores, o más bien ángeles, a los que Dios encomienda la creación del mundo, crea una raza para que le ayude a trabajar la tierra. Es, por así decir, el dios menor que está encargado de construir el planeta. Y bueno, él ve el trabajo muy difícil y crea unos seres muy duros, nacidos de la misma piedra, que le ayuden a labrar el planeta. Son los enanos. Enanos que pues son un poco usureros, muy amantes del oro y de los tesoros. Enanos que son muy fuertes, terriblemente duros. Enanos que son veraces ante todo, que no saben mentir y que forman unas comunidades muy cerradas con lenguajes propios y que raramente se comunican con las demás razas. Que cuando se comunican con las demás razas, por así decir positivas, elfos, hombres, hobbits, es siempre para establecer una relación de ayuda, pero que forman comunidades absolutamente herméticas. Y en este sentido me gustaría apuntarte que Tolkien, como profesor que era de filología, pues creó muchos lenguajes, pero los creó realmente. Existe un lenguaje élfico creado por Tolkien que conecta mucho con los primitivos lenguajes célticos, su forma de escritura, sus runas son muy similares a las de los celtas, crea un lenguaje para los enanos, es decir, que Tolkien en ese mundo que crea, lo crea con toda clase de detalles, incluido el lenguaje, con sus normas semánticas, gramaticales, etc. Posiblemente el personaje que más le atrae a José Luis, creado por Tolkien, son los pastores de árboles, los Ent. Sí, y quienes hayan visto la película Señor de los Anillos recordarán la figura curiosa de Bárbol. Es un personaje que tiene una gran incidencia tanto en la novela como en el libro. Pues cuenta Tolkien en el Silmarillion que Yavanna, que dentro de su propia mitología pues vendría a ser algo así como una especie de diosa de la fertilidad, que es la encargada de crear el mundo vegetal, siente miedo de lo que vaya a ocurrir con su creación cuando los hombres lleguen al mundo. Entonces crea unos seres para que protejan a los que, si no recuerdo mal, tengo miedo de equivocarme entre dos palabras, lo que si no recuerdo mal se llama el Olvar, el mundo de los seres inanimados. Perdón, de los seres inanimados no, de los seres no móviles. De los seres no móviles. Y entonces esta diosa Yavanna
convoca a una especie de espíritus, a una especie de ángeles para que habiten en unos árboles. Les dota de movimiento, les enseña la palabra y nos encontramos con que existen unos seres que Tolkien describe como de unos 6-7 metros de altura, de forma arbórea, cuyos pies son raíces, cuyas manos son ramas, con unos ojos verdes intensísimos que miran desde el fondo de los tiempos, que están destinados a conducir a los árboles, a los lugares donde han de asentarse y asimismo a cuidar de ellos en tiempos de la dominación del hombre sobre el planeta. Bueno, a propósito de esto existen muchas curiosidades. Las teorías mitológicas de Tolkien vendrían a ser que los árboles están dotados de movimiento, que es el paso de los años el que les ha hecho quedarse fijos, inmóviles, que una gran conmoción podría hacer que los árboles volvieran al movimiento, conducidos por estos pastores de árboles que naturalmente asumen las formas vegetales de los árboles a los que van a proteger. Es decir, hay pastores de árboles con apariencia de haya, con apariencia de álamo, con apariencia de roble, de lo que sea, ¿no? Bueno, que son muy lentos en su hablar, porque estos han vivido desde el principio de los tiempos, son inmortales desde el punto de vista que son espíritus que habitan madera. Entonces, bueno, pues a mí lo que me resulta aterrador es pensar que esto pudiera ser cierto y que en un momento dado los árboles volvieran a la vida animada, a la vida móvil, pues quizás para vengarse de tantas ofensas como se les infringen, ¿no? Que al fin y al cabo es para lo que fueron creados estos pastores de árboles, para proteger a los árboles de la maldad humana o de la previsible maldad humana. Y bueno, pues efectivamente en la novela, en El Señor de los Anillos concretamente, hay momentos en que ante una gran conmoción, cuando las fuerzas del mal parece que van a triunfar sobre la tierra, los pastores de árboles convocan a los árboles y bosques enteros se mueven para atacar las fortalezas de los malvados, destruyéndolas lógicamente porque la fuerza de los árboles es terrible. Yo recuerdo un programa que hicimos, un enigma especial que hicimos, y que se desarrolló en un bosque precisamente. Yo pasé horas entre árboles y bueno, pues yo creía que tenía el clásico cuelgue de la droga, según explican que es. Cuando José Luis fue casi a salvarme, fue un programa muy emocionante, muy bonito, como intentamos hacerlos todos, un programa vivencial, con una aventura además, yo creo que increíble. Nos acompañaba Mariano Revilla, estaba también Isabel García con nosotros, fue algo muy bonito, muy inquietante. Cuando José Luis llegó y me vio temblando después de horas perdido por un bosque, yo recuerdo que me entendía perfectamente. Entonces no era José Luis Velasco quien fue a ayudarme, a llevarme agua y un cigarrillo. Yo creo que era Tolkien en persona quien estaba allí. Pues en gran medida sí, porque yo lo que te aseguro es que yo no he sido un chaval de estos que ha jugado con los árboles, ha subido a los árboles. Yo no tenía un especial cariño a los árboles. Mi especial cariño a los árboles proviene de la lectura de Tolkien, ¿no? Y te aseguro que yo sí siento cariño por los árboles, no inquietud. A mí no me preocupa que los árboles un buen día se puedan sublevar, no me preocupa personalmente, porque, bueno, pues según Tolkien, estos árboles tienen una inteligencia más que suficiente para saber quiénes son sus amigos y quiénes no, ¿no? ¿Y qué quieres que te diga? A mí a veces me gustaría sí que los árboles volvieran a caminar por los senderos y los bosques a moverse y tal cual. Jesús, yo tengo muchas más notas de cosas para preguntarte, pero nos llevarían demasiado tiempo del que no disponemos, y tú ya lo sabes perfectamente. Y había otro tema que yo tenía previsto para plantearte, que también conoces en profundidad. Pero si te parece, el próximo domingo podríamos completar este estudio de Tolkien. No vamos a decir cuál es otro tema que te tengo preparado, por una razón, porque pueden pasar muchas cosas, entre ellas se nos copien, cosas que vienen ocurriendo con harta frecuencia últimamente. Entonces yo prefiero que lo hagamos primero aquí, luego lo hagan en otros sitios, y nuestros efectos que sean de nuestros imitadores, porque las virtudes suelen quedarse siempre en quien lo pensó. De todas formas, hay algo que sí me gustaría añadir respecto al tema de los árboles, y es que, bueno, con Tolkien en Inglaterra ha habido un fenómeno de crítica tremenda. Ha habido quien ha dicho que Tolkien era un desgraciado, un imbécil, ¿no? Un escritor de cuentos para niños que pretendía escribir también para adultos, y ha habido quien en Inglaterra ha dicho que Tolkien era la figura de la literatura inglesa de todos los tiempos, ¿no? Y lo comparaban con Shakespeare. Y precisamente a propósito de Shakespeare, a Tolkien se le ocurrió en sus obras dotar de movimiento a los árboles, leyendo, si no recuerdo mal, esto no me voy a acordar, Macbeth. Creo que es en Macbeth donde el protagonista le profetizan las brujas que él morirá cuando el bosque de no sé cuántos avance hacia él. Y en realidad la profecía se cumple, pero el bosque no avanza hacia él, son unos soldados que llevan ramas cubriéndoles y que parece dar la sensación de que el bosque avanza. Bueno, pues a Tolkien le molestó mucho que un señor como Shakespeare no tuviera la valentía de llegar tanto a la fantasía como para que realmente un bosque andara o anduviera.
y entonces él lo plasmó hacia sus obras. Él quiso que los árboles andaran, porque le parecía una idea maravillosa, extraída, te digo, de Shakespeare, ¿no? Que los árboles andaran. Bien, yo sin haber leído a Tolkien, tú ya sabes que en mi etapa anterior de programas misteriosos, pues he hablado muchas veces, porque yo creo que es algo que es cierto. Creo que Tolkien fue un precursor, pero sabes que hoy día se ha descubierto que hay una comunicación química entre los árboles, y además estamos trabajando en ello nosotros. Hay una comunicación química y una comunicación inconcreta que no podemos todavía determinar cómo se efectúa. La química sí, más o menos ya se sabe cómo es, hay equipos en Estados Unidos trabajando en ello. Nosotros estamos trabajando con electrónica para ver cómo se puede efectuar ese tipo de comunicación. Pero el hecho es que cuando nosotros, en pura experimentación, porque yo desde que conozco a José Luis y me habla de Tolkien, cuando veo un árbol me abrazo a él, pero no le hago ninguna barbaridad. Pero en pura experimentación, con una hacha pequeñita, le damos un golpe a un árbol y el árbol siguiente, que está a 25 o 30 metros, percibe perfectamente ese golpe y lo detecta moviendo una aguja a través de un campo eléctrico que se va a inducir al árbol. El hecho es que esto ya lo habíamos dicho muchas veces, insisto, sin ir a Tolkien, que quede claro, y José Luis lo sabe, que el servidor de ustedes no ha leído todavía El Señor de los Anillos, y lo confieso. Pero es que teniendo aquí a José Luis, ¿para qué viene a leer yo el libro? Si él me lo cuenta todas las tardes. Todos los días, además te llamo de madrugada para contar. Pero oye una cosa, por cierto, Antonio, me hablábamos de hobbits, de elfos, de ents, que bueno, Tolkien dice que todos estos personajes pulularon por nuestra tierra, por algo parecido a nuestra tierra, y aquí habría que hablar de la contracción de los continentes, de unas cosas muy raras, pulularon por nuestra tierra en un momento dado, pero es que él dice que probablemente nuestro mundo sigue existiendo. O sea que cualquier día vas por un bosque y te sale un elfo, o un hobbit. Bueno, ya hablaremos de eso, porque espero que tengamos el tiempo suficiente para hablar de eso y de muchas más cosas, y que dispongamos del tiempo suficiente para poder manejar pruebas, incluso fotográficas, de determinadas entidades que parece ser que se mueven por los bosques. Si usted utiliza algún día infrarrojos, le explicaremos cómo hacerlo, usted descubrirá que hay extrañas energías que no levantan más allá de los 40 o 50 centímetros, que se desplazan por los bosques y que son captadas perfectamente por la película infrarroja. Entonces tal vez tenga razón Tolkien, tal vez tengamos razón nosotros también, y muchas veces lo hemos dicho, hay muchos mundos y posiblemente estén en este, pero yo pienso que hay también dimensiones que no vemos, como decíamos el domingo pasado, que la técnica nos acerca. Cuando hablábamos de psicofonías también hace unos días, comentábamos este tema, de psicofonías hablaremos luego. Ahora, José Luis, ya te doy las gracias por tu participación esta noche, y si te parece bien, el domingo que viene terminamos con este tema de Tolkien de momento, porque yo creo que da muchos matices que tocar. Gracias. Seguro, hasta el domingo que viene, Antonio.